El concepto de anticristo es uno de los temas más intrigantes y debatidos en escatología cristiana. El término anticristo se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas de Juan. Sin embargo, la idea de una figura malévola que se opone a Cristo y a sus seguidores se refleja en varios textos bíblicos. Entender lo que la Biblia dice sobre el anticristo requiere un examen cuidadoso de estas escrituras, así como una apreciación del contexto teológico más amplio en el que aparecen estas referencias. El término anticristo se menciona explícitamente solo en las epístolas joánicas. En 1 de Juan 2:18 leemos: Hijos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Aquí Juan introduce la noción de que la aparición de muchos anticristos señala la inminencia de la última hora. Esto sugiere que el anticristo no es meramente una figura futura singular, sino que representa un fenómeno más amplio de oposición a Cristo que ha estado presente a lo largo de la historia. Aclarando más, 1 de Juan 2:22, Juan dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este versículo enfatiza que el espíritu del anticristo se caracteriza fundamentalmente por la negación de la doctrina cristiana, esencial de que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Esta negación puede manifestarse de diversas formas y a través de diferentes individuos, reforzando la noción de que el anticristo no se limita a una sola persona. En 1 de Juan 4:3, Juan elabora y dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, de cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí Juan habla del espíritu del anticristo, sugiriendo que estas oposiciones a Cristo es una realidad pervasiva y continua, no confinada a un evento futuro. Este espíritu se caracteriza por una negativa a reconocer la naturaleza divina y la misión de Jesús. La segunda epístola de Juan también toca este tema, en 2 de Juan 1:7, y leemos: porque muchos engañadores han salido al mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal es el engañador y el anticristo. Este versículo reitera la idea de que el anticristo está vinculado al engaño y a la negación de la encarnación de Cristo. Mientras que las epístolas joánicas proporcionan un marco claro para entender al anticristo como un espíritu de oposición a Cristo, otros escritos del Nuevo Testamento ofrecen perspectivas adicionales. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, describe una figura conocida como el hombre de iniquidad o hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:3-4, Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje introduce la idea de que un individuo futuro que encarnará la rebelión última contra Dios, exaltándose a sí mismo por encima de todo lo que es adorado, incluso reclamando estatus divino. Este hombre de iniquidad a menudo se asocia con el anticristo, aunque el término en sí no se usa aquí. La descripción de Pablo enfatiza los temas del engaño y la usurpación, ya que esta figura busca alejar a las personas de la verdadera adoración de Dios. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, también contribuye a la comprensión del anticristo a través de la vivida imaginería apocalíptica. Apocalipsis 13 describe dos bestias, una que surge del mar y otra de la tierra. La primera bestia, a menudo interpretada como una representación del poder político, se describe en Apocalipsis 13, 1-2. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esta bestia recibe autoridad del dragón, identificado como Satanás en Apocalipsis 12:9. La segunda bestia descrita en Apocalipsis 13, 11, 12, a menudo se ve como un falso profeta o líder religioso que apoya a la primera bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Estas bestias representan una coalición de poder político y religioso que engañan al mundo y exigen adoración.
poniéndose en oposición a Dios y a su pueblo. Apocalipsis 13, 16, 17 describe además como este poder engañoso impondrá su voluntad y hacía que todos, y pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La imaginería de la bestia y la marca ha llevado a mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. Algunos ven estos pasajes como representaciones simbólicas de verdades espirituales, mientras que otros lo ven como predicciones de eventos futuros que involucran a individuos o sistemas específicos. Además de estas referencias del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también contiene pasajes que a menudo se asocian con el Anticristo. Por ejemplo, el libro de Daniel describe una serie de visiones que involucran varios reinos y gobernantes. Daniel 7, 7 al 8 describe una cuarta bestia aterradora con 10 cuernos, entre los cuales surge un cuerno pequeño que habla con arrogancia y hace guerra contra los santos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño a menudo se interpreta como un precursor o tipo de anticristo, caracterizado por la arrogancia y la persecución del pueblo de Dios. Daniel 11, 36, 37 describe además a un rey que se exaltará a sí mismo por encima de todo Dios y hablará contra el verdadero Dios, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y será engrandecida sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará cosas increíbles y prosperará hasta que sea consumada la ira. Estos pasajes de Antiguo Testamento proporcionan un telón de fondo para la representación del Anticristo en el Nuevo Testamento, enfatizando los temas de arrogancia, engaño y oposición a Dios. En resumen, la Biblia presenta una imagen multifacética del Anticristo. Las epístolas joánicas enfatizan al espíritu pervasivo de oposición a Cristo manifestado en aquellos que niegan la naturaleza divina y la misión de Jesús. La descripción de Pablo del hombre de iniquidad en Segunda de Tesalonicenses destaca a un individuo futuro que encarna la rebelión contra Dios. El libro de Apocalipsis utiliza una revelación apocalíptica para describir una coalición de poder político y religioso que engaña y exige adoración. Finalmente, el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Daniel, proporciona un contexto adicional, con sus descripciones de gobernantes arrogantes que se oponen a Dios y persiguen a su pueblo. Entender al Anticristo requiere reconocer estas diversas perspectivas bíblicas y apreciar el contexto teológico más amplio. El Anticristo representa no solo a un individuo futuro, sino un patrón recurrente de oposición a Cristo y a sus seguidores, manifestándose de diversas formas a lo largo de la historia. Como cristianos estamos llamados a permanecer vigilantes, discernidores y fieles, manteniéndonos firmes en la verdad de Cristo frente al engaño y la oposición.